Doctor, ¿a usted qué fue lo que le impulsó a escribir? Mira, al principio lo que me impulsó a escribir es que los compañeros que encontré en mi salón cuando entré a estudiar letras escribían. Y entonces, para no quedarme atrás, en realidad, y para integrarme más al grupo, comencé a escribir poemas. Aprovechando que estaba enamorado, entonces comencé a escribir poemas de amor y generé muchos, ¿sí? Un poquito al principio eran como una especie de cartas redactadas de otra manera, y en ese proceso de estar escribiendo encontré el placer de escribir. Es decir, escribir es un placer extraordinario como el que tiene, yo supongo, un jugador de baloncesto cuando le atina a una canasta. Hay una sensación de poderío, de autosatisfacción, de suerte, de misterio incluso, porque uno no lo puede hacer a propósito. Esas sensaciones de placer. Hay textos que uno no encuentra el placer de su escritura y entonces a veces no los logra también. Y hay textos que le asombra a uno lo que uno mismo ha escrito. Ese momento es un momento extraordinariamente interesante, ¿sí? Y entonces me puse a escribir, pues, ¿no? Y tenía la motivación de darle poemas a la musa y de sentir yo al mismo tiempo que me estaban saliendo bien. Y en sus primeras experiencias de mostrar sus poemas a la gente, ¿qué sentía? ¿Qué era lo que...? Mira, conocí al entrar a la facultad a Armando Pereira, Nelson Oxman, Carlos Muciño, Ariel Contreras, Paloma Villegas, y éramos un grupo que nos reuníamos en casa de uno de ellos que ya tenía casa, lo cual era muy bueno. Yo vivía con mis padres y entonces nos reuníamos y llevaban textos, platicábamos de literatura, mucho de literatura, tomábamos mate, porque imitábamos a los personajes de Rayuela que toman mate, y tomábamos algo de trago, no mucho, o sea, no eran experiencias etílico literarias, sino eran más bien literarias. Pero nos pasábamos toda la noche platicando, discutíamos los autores, y para mí eso fue muy, 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 muy apasionante. ¿Y ahora qué siente cuando expone sus obras, a diferencia de las primeras veces que lo hacía? ¿Cómo es su experiencia ahora que ya tiene más trayectoria? Mira, nunca me lo había planteado, pero creo que es más o menos igual. Lo que pasa es que actualmente, si yo leo en público, hay creada ya un horizonte de expectativa en la gente, y como en cierta medida tengo ciertos rasgos públicos, mucho por el programa de La Dichosa Palabra, entonces la gente se acerca, y también porque he tenido ya muchísimos alumnos a lo largo de los casi 39 años que voy a cumplir de dar clase aquí, y los 21 que he hecho talleres, no solo en la escuela de la SOGEM, sino también en las escuelas de provincia de la SOGEM. Entonces me siento como muy reconocido en ese sentido, aunque no figuro en muchas antologías ni ha tenido mucha difusión mis cuestiones literarias. Hay una recepción mucho más amable, mucho más acogedora de entrada que la que tiene uno cuando, como desconocido, se lanza a leer un poema. Pero a mí siempre me ha gustado leer en público poesía. La lectura en voz alta de poesía me gusta mucho, la he practicado mucho. Critico muchos estilos de leer poesía que no me gustan. Me gusta el que yo tengo, y entonces es una satisfacción también un poquito como de orden escénico. Sí, supongo que han de sentir los
cantantes o los actores cuando salen a hacer una interpretación, porque tiene mucho que ver con un arte de interpretar. ¿Qué provoca en usted el dar clase, el poder compartir, con sus alumnos su pasión por la poesía? Mira, yo pagaría por dar clases. Además de que me paguen, entonces es una maravilla. Porque dar clases me hace entender qué es lo que quiero decir. Es decir, uno no llega a entender muchas cosas hasta que no hace el esfuerzo por explicarlas. Y entonces, yo cuando, por ejemplo, he estado de año sabático y no he tenido que dar clases, siento como si el cerebro no fuera tan receptivo, como si muchas cosas que leyera yo se diluyeran, y una manera de fijarlas, de explorarlas y de extenderlas es precisamente dar clase. Para mí dar clase es un gusto enorme, porque además te diré que descubro muchas cosas en clase. Hago muchas asociaciones que no haría yo simplemente